Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo, este espacio que con gusto lo llevamos a usted a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Nuestro saludo fraterno, un abrazo a la distancia a todos quienes siguen nuestra señal por la radio, con su presencia en las 24 provincias del Ecuador, en las 4 regiones de la patria, a través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es. También nuestro saludo en la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. El programa del día de hoy está dedicado a una de las ciudades más grandes y pobladas que tiene el Ecuador. Se trata de la ciudad de Guayaquil. Han transcurrido 195 años desde que se registrara, de acuerdo a los datos históricos, la independencia española de la ciudad de Guayaquil. Pero hay toda una historia que compartir con ustedes y por eso invitados muy especiales para el programa del día de hoy. En la primera parte, el historiador Juan Paz y Miño. Él es integrante de la Academia Nacional de la Historia, pero además posee una enriquecedora hoja de vida, lo que nos permite tenerlo aquí y sentirnos halagados por su presencia, doctor. Y además lo tenemos por acá a los tiempos. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Mientras tanto, y para poner en contexto lo que vamos a conversar en los próximos 60 minutos, les invito a que nos acompañen a apreciar este trabajo periodístico de nuestro compañero Byron Pérez, en donde se recoge lo que es el Guayaquil. Tras la ruptura de los lazos colonialistas entre el territorio de la provincia de Guayaquil y el Imperio Español, se instaura su independencia el 9 de octubre de 1820, dando paso al desarrollo de una ciudad pujante, cuya economía está determinada por el comercio, gracias a su posición estratégica junto al mar, ubicándose como uno de los mejores puertos de América del Sur. No podemos olvidar que esa característica de puerto, un puerto amable, un puerto gentil en términos geográficos, fue propicio para que las embarcaciones entraran y salieran cómodamente de Guayaquil. Para el siglo XX, la perla del Pacífico demuestra un gran crecimiento económico y demográfico gracias a su gente sencilla y emprendedora, cuyo aporte sin duda ha sido la base de su desarrollo. En base a la visión del negocio, del emprendimiento, desarrollan este asentamiento más que muchos otros que habían. El boom cacautero, o el boom arrocero, o el boom bananero, el boom contemporáneo camaronero, fueron, digamos, motivos y medios de producción que impulsan mucho el desarrollo de este asentamiento que se llama Guayaquil. Tú eres perla que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar... Guayaquil es una ciudad cargada de contrastes, que siempre se mantiene despierta y cuyo ritmo se encuentra determinado por la actividad de sus habitantes, guayaquileños, y de quienes encontraron en esta ciudad su hogar. Guayaquil de mis ensueños. La regeneración urbana de Guayaquil se ha centrado en las últimas décadas, destacándose sitios emblemáticos como el Malecón de la calle Simón Bolívar, barrios tradicionales como Las Peñas sobre el Cerro Santa Ana, así como el barrio Centenario, ubicado al sur de la urbe. Sitios emblemáticos de Guayaquil que hoy se han convertido en una ventana al mundo por su vasta riqueza urbana y cultural. Hace tiempo que quería... Byron Pérez, Diálogo.
Ahí está, doctor, ese Guayaquil de ayer, el Guayaquil de hoy, con una población que supera los 3 millones de habitantes, pero no podemos dejar de recordar que también ha sido cuna de revoluciones, de levantamientos, lo que ha marcado el propio carácter del guayaquileño. Escuchemos con usted entonces esta historia. Bueno, ha sido todo el país. El Ecuador creo que es uno de los países revolucionarios. Por naturaleza. Pero bueno, vamos a hablar del proceso de la independencia. Ya. Y a veces no se logra comprender los alcances de esta palabra. Es un proceso. Esto quiere decir, comenzó en un momento determinado y tiene un fin determinado. Comienza la revolución de independencia de lo que hoy es el Ecuador con la revolución de Quito del 10 de agosto de 1809. Y 13 años más tarde culmina el proceso en la batalla del Pichincha el 24 de mayo de 1822. En ese medio está la revolución del 9 de octubre de 1820. ¿Qué significado tiene si es que le vemos como proceso a nuestra independencia? La revolución de Guayaquil inicia la segunda fase del proceso de nuestra independencia. La primera, por tanto, la revolución de Quito. Y esto nos obliga a pensar en las dos revoluciones como hitos de la nacionalidad, de la identidad del país, del orgullo nacional, etc. Tanto el 10 de agosto de 1809 como el 9 de octubre de 1820 son entonces hitos fundamentales de nuestro proceso de independencia. Para guiar en este análisis y en esta revisión histórica, doctor, el alcance del término revolución y el alcance del término independencia. Son revoluciones. La de Quito ha suplantado a la autoridad real, a la autoridad del presidente de la audiencia, con una junta de gobierno que proclama la soberanía del pueblo y la representación del pueblo. Ha invertido los conceptos. ¿Quién era el monarca? Era el soberano. Ahora el soberano es el pueblo. Junta de Quito, 1809. Revolución en Guayaquil hace lo mismo. Desconoce a la autoridad local con el propósito además de crear una provincia libre, que es lo que conquistan, y proclama independencia. Y las dos, en el proceso que estamos desarrollándolo en este sentido de proceso, las dos son revoluciones anticoloniales. Y eso es muy significativo, porque el Ecuador lo que hizo con la independencia es romper con el coloniaje español en un contexto en que América Latina también luchaba por la independencia y rompe con ese mismo coloniaje. Y pensemos la América Latina de esa época, inicios del siglo XIX. Los países de África y de Asia recién se liberan del coloniaje en la segunda mitad del siglo XX. Los últimos países africanos en liberarse del coloniaje, más o menos 1976-78. Estamos hablando siglo de hace poco nada 20, más. Y hace poco. Ajá. En cambio, América Latina inaugura en la era del capitalismo la sublevación, la revolución para romper con los lazos coloniales y poder formar las repúblicas. Son revoluciones incluso por el cambio tremendo que producen en la vida de la misma audiencia. La Revolución de Quito instaura en el año 1812 el Estado de Quito con ejecutivo, legislativo, judicial, falange o milicia propia, y es defendido por las armas, con Carlos Montúfar a la cabeza, y derrotada esa revolución en 1812. La Revolución de Guayaquil instaura una junta de gobierno, la presidirá José Joaquín de Olmedo, y organiza desde allí la división protectora que, una vez que llega a Sucre, a Guayaquil, encabeza este ejército y liberará toda la región andina hasta culminar en Quito, con la batalla del Pichincha de 1822, la independencia definitiva de toda la audiencia. Estamos hablando de 1800. Revisábamos algunas páginas de la historia que tienen que ver con la vida de Guayaquil y con la vida del Ecuador, doctor. Y la fundación de Guayaquil fue en 1547. Sí. Llegamos en este proceso que usted nos ha acercado a los años 1800. Fueron varios siglos, entonces, en donde se vivió aquellas circunstancias que fueron un motivo más que suficiente para ese proceso revolucionario e independentista. Desde luego, la colonia creó una serie de condiciones que son en definitiva de subordinación de poblaciones, de desplazamiento del poder criollo por el poder español,
de desconocimiento sobre las realidades mestizas, indígenas, campesinas, montubias que tenían sierra y costa en el país, de desplazamiento de su autonomía económica. En el siglo XVIII las reformas borbónicas, por ejemplo, contribuyeron seriamente a la crisis de la Sierra Centro-Norte, alentaron la exportación del cacao guayaquileño, pero desplazaron del poder a los criollos que de una u otra manera habían construido ya un determinado poder local. Eso también explica las revoluciones de Quito y de Guayaquil. Y Guayaquil con una ventaja adicional. ¿Cuál? En 1809, Quito es la ciudad revolucionaria aislada. No hay ninguna otra región que le apoye. Guayaquil es absolutamente monárquica, Cuenca es absolutamente monárquica, y en medio de esas condiciones es muy débil la Junta quiteña. Guayaquil, una década más tarde, tiene un ambiente favorable porque ya en toda la parte norte de Sudamérica, político. Simón Bolívar venía liberando ya Venezuela y Colombia. Se había constituido ya la Gran Colombia en 1819, es decir, un año antes que la independencia de Guayaquil, y faltaba liberar este territorio. Y desde el sur San Martín igual, ya varios pueblos se habían proclamado independientes, y Venezuela, 1811, ya era independiente. Entonces, en circunstancias distintas, Guayaquil puede proclamar abiertamente su independencia, que los quiteños de una década antes habían escondido tras el ropaje de fidelidad al rey de España. Ya habíamos dicho que Guayaquil, aparte de tener esa trascendencia que por historia hoy lo lleva y con letras mayúsculas, fue la cuna de algunas revoluciones. La revolución marxista, la propia revolución liberal, se dice, tuvo ahí una importante cuna, así como la Revolución de Mayo. Queremos conocer de esto, entonces no se separen de nuestra sintonía. Vamos a entregarles más detalles con nuestro invitado en la primera parte del programa, el doctor Juan Paz Imiño, luego de entregarles también estos mensajes importantes por la radio y la televisión legislativa. Guayaquileño, madera de guerrero, bien franco, muy valiente, jamás siente el temor. Guayaquileño de la tierra más linda, pedacito de suelo desde su Ecuador.